en San Juan capítulo 11, solamente una frase, digo, todo el capítulo es bonito y es algo que hemos visto, pero hay una frase que me llamó la atención, y Salmos capítulo 37, verso 5, ¿de acuerdo? El estaba, el verso, capítulo 11, verso 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y bueno, continúa la historia. No quiero irme para allá ahorita, quiero quedarme en esa primera parte. Conoce la historia, el Señor Jesús se tarda más días, para cuando llega Lázaro ya no está enfermo, ahora está muerto. Y bueno, viene la resurrección de Lázaro, algo muy llamativo. No era la primera o no es la única ocasión en la cual el Señor Jesús interviene en un tema de muerte. Es tal vez la más significativa por la cercanía, pero también por los días que habían pasado. Solamente hay 2 ocasiones en las que se registra que el Señor Jesús haya llorado. Esta es una de ellas. Y en fin, es una historia muy completa, con muchos puntos. Yo quiero quedarme en una frase. Les decía, es una historia que conocemos, la historia de Lázaro. Después de lo de Lázaro fue tanto el impacto en lo que provocó que ya se intensifica la intención de matar al Señor Jesús y se da la crucifixión a raíz de lo de Lázaro, porque fue muy notorio. Pero yo me quiero, o sea, es que voy a regresarme a una frase. Dice San Juan capítulo 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eso. Porque dentro parece que quedó incompleta la expresión. Si lo comparamos con otra expresión que se repite en otro momento, que alguien va a buscar al Señor Jesús y el centurión que le refiere que su siervo está enfermo, en Mateo 8:7, el centurión que le dice: oye, mi siervo está enfermo, y el Señor Jesús le dice: bueno, voy a ir, y le dice el centurión: no vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. Esa comparativa. Entonces, aquí como que faltó eso. Si tú lo ves, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Solo di la palabra y sanará. Pero aquí no lo dicen. Aquí eso no aparece. Aquí solamente le presentan una situación al Señor Jesús. Y tal vez tenga que ver con la amistad. Porque Marta, porque María, porque Lázaro son descritos como muy cercanos al Señor Jesús, como amigos del Señor Jesús. No es la situación del centurión. El centurión es un centurión que sabe del Señor Jesús, que conoce lo que es el Señor Jesús y que de alguna manera le pide que interviene, y no es necesario que entres en mi casa, con que digas la palabra, Él va a sanar. Y así fue. Aquí no, aquí es, las hermanas solo le dicen al Señor Jesús: el que amas está enfermo. Y no le piden que desde allá donde Él está, solo dé la orden y que Lázaro se va a levantar. Parece incompleto, te repito.
Al menos, y tal vez tenga que ver mucho también con nuestra cultura. En nuestra cultura a veces no presentamos necesidad, ya lo he platicado, en nuestra cultura nosotros presentamos la necesidad con la solución. Señor, yo te pido que, y así, y casi, casi. Y a veces hay quien anima a que las oraciones se construyan de manera muy específica y le pidas al Señor lo que quieres y cuándo lo quieres y cómo lo quieres y a qué hora lo quieres. Bueno, a lo mejor exagero un poquito, pero a veces está eso. No es la situación aquí. Aquí es, Señor, el que amas está enfermo. Y se acaba. Y a lo mejor tiene que ver con la amistad. Y a lo mejor tiene que ver con la cercanía. Y a lo mejor tiene que ver con recordar esa oración modelo que hemos platicado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y bueno, la situación no mejoró. La situación se complicó. El que la amaba continúa enfermo y el que la ama muere. Y los amigos de Jesús ven cómo el Señor Jesús se tarda, y ven cómo el Señor Jesús no llega, y ven cómo el Señor Jesús no dio la palabra, y cómo muere. Y llega, porque era amigo. Y cuando llega, pareciera que hay hasta una especie de reclamo. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. O si hubiera dicho la palabra, esto no hubiera pasado. Si hubiera dado la orden de donde tú estás, eso no hubiera pasado. Sin embargo, el Señor Jesús, en su soberanía, decidió. Hay un salmo que hemos platicado, Salmo 37, verso 5. Dice la expresión, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ya lo hemos hablado. Y es bien fácil encomendar. Es bien fácil. Creo que se nos da, creo que cualquiera tiene la capacidad de encomendar. El que tiene relación con Dios y el que no la tiene, el que es hijo de Dios y aún el que no lo tiene. Encomendar es construir una oración, encomendar es pídele a Dios, encomendar es rezar, encomendar es como que el pliego petitorio. Encárgase, no, tú pídele a Dios. Y pídele a Dios con fe. Y pídele a Dios y pídele a Dios. Y bueno, sí lo entiendo. La segunda parte es la que tiene que ver con la amistad. La primera parte no tienes que ser amigo. Para pedirle a Dios no tiene que ser amigo. Es más, para que intervenga no tiene que ser tu amigo. Y para que intervenga no tiene que ser tu Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Por eso digo, para encomendar no ocupas ni ser hijo de Dios, ni ser amigo de Dios, ni ser cercano a Dios. Creo que cualquiera pudiera de pronto pedirle, encomienda a Jehová tu camino, encomienda al Señor tu camino, encomienda y lleve tu camino. La segunda parte, esa sí no cualquiera. Y confía en Él. Porque la confianza tiene que ver con la cercanía. Hay personas a las que si yo les digo, oye, échame la mano, hombre, pasa por mí, fíjate que necesito, yo sé que van a llegar. Oye, voy a salir a ver si mañana me puedes ayudar porque yo mañana no voy a estar. Y yo sé que hay personas que van a estar ahí, hay personas a las que no van a estar ahí. Y aún mis hijos, si yo quiero que le dé de comer al gato, hay a quien le voy a pedir y me va a decir que sí, no lo va a hacer. Hay otro que le voy a pedir y lo va a hacer. Y son mis hijos, pero aún así, hay con quien desarrollas confianza, hay con quien desarrollas seguridad. Esa parte, el desarrollar confianza, el desarrollar seguridad, el tener plena certeza de que vas a encomendar y que va a suceder, eso ya reclama cercanía. La confianza de pronto no se improvisa. Yo creo que estas personas, estos amigos de Jesús, eran personas de confianza, porque no piden. El que amas está enfermo. Ya la dejaron. El centurión no, el centurión. Les hablaba la semana pasada del ciego, ¿no? ¿Qué quieres? Que recobre yo la vista. Ah, bueno. Aquí también está esa similitud, esa cercanía. El que amas está enfermo. Encomienda a Jehová tu camino. Y la segunda parte, que esa es la que es una sola frase, pero pues son años, y confía en Él. Y a veces son años para desarrollar confianza. Qué bueno que desarrolláramos confianza en poco tiempo. El crecer en la fe, el llegar a tener una fe firme, una fe sólida, una fe que dice, pues ya le encargué a Dios. Porque en la realidad Dios es un Dios de procesos, nos decía Roge hace mucho tiempo, lo entendí yo con una enseñanza de él. Dios es un Dios de procesos, y los procesos a veces duran meses y a veces los procesos duran años. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él durante los días, semanas, meses que pudiera durar el proceso. Pero si ya lo encomendaste, si Él dijo que va a hacer, va a hacer. Si Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y la parte de la confianza. La confianza yo sí creo que tiene que ver con la cercanía. Tal vez la confianza tenga que ver con tener testimonio, de haber pasado por otras situaciones, de haber vivido otras situaciones y darte cuenta que Él ahí estaba. A veces
tiene que ver con voltear hacia atrás. Oye, ¿cómo estábamos hace 2 años, 3 años, 4 años? Yo no sé si recuerdan la caótica, del caótico 2020, lo difícil que pintaba el 2020, lo complicado. Si diéramos un salto y dijéramos, si en el 2020 te hubieran dicho, fíjate que para el 2025 así, 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 a lo mejor no te la creías. Si te hubieran dicho, mira, es el 2020 y esto es complicado, pero esto va a pasar, y para el 23, para el 24, mira, va a ser tu mejor año, va a ser tu mejor momento. Lo digo de verdad, de testimonio. Si me hubieran dicho que el 2023 iba a ser mi mejor año, no lo hubiera creído. No tenía probabilidad de decir, oye, es que todos los indicadores son. Pero luego llegó el 24 y fue mejor, llegó el 25 y fue mejor. Y te voy a decir, a los 26 va a ser mejor. Siempre va a ser mejor, porque en este camino a lo mejor está por venir, y cada año debe ser mejor que el anterior, porque crecemos en fe, porque maduramos, porque aprendes a contentarte con lo que tienes, porque aprendes a valorar, y algunas cosas que antes te parecían poca cosa, resulta que nunca fueron poca cosa. Pero tal vez tenga que ver con la amistad. Si yo dijera, bueno, ¿qué tenían estas personas que no tenían los demás? Bueno, creo que ellos son descritos como amigos. Hay pocos ejemplos de personas que fueron amigos. David fue llamado amigo de Dios. Creo que Moisés fue amigo de Dios. Y creo que Marta, María y Lázaro tenían esa cualidad de haber sido amigos. Y en esa amistad construyen esa, pues no sé si petición. Enviaron pues los hermanos a decir, el que amas está enfermo. Ya bueno. Y las cosas se resolvieron. Fueron 3 días. Y 3 días son poco para nosotros aquí. Pero 3 días, cuando estás en un proceso de pérdida y que parece que lo que pierdes no regresa, porque en este caso era Lázaro, la vida de Lázaro, pues se volvió complicadísimo. También para nosotros puede ser un proceso de pérdida, y pues ya qué sentido tiene hacer la oración. Como le dijeron al padre, oye, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Ya no sigas pidiendo, ya murió. Aquí parece lo mismo, ya no le pidas al Señor Jesús. Esto ya fue para pérdida, y te quedas con la pérdida. Y no, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Es otra cosmovisión de la construcción de la oración. Más en un tiempo donde, te repito, la oración a veces es qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, a qué hora lo quieres, de qué manera lo quieres, y no ahorita, no, después. Y no, de pronto esto es muy, muy genérico o muy poco específico. Encomienda a Jehová tu camino. El que amas está enfermo. Y confía en Él. Y la cosa no se solucionó. Ya lo encomendé y no se solucionó. Ya pedí y no se solucionó. Ya hice la oración y no se solucionó. Bueno, es que tiene su tiempo, tiene su proceso. O tal vez la solución no la identificas. Pero sí dice la última expresión: y Él hará. Él hará. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues si lo ligamos con la oración modelo, que se haga conforme a tu voluntad, entonces vamos a tener confianza. Y si es difícil tener paz en la tormenta, vemos al Señor Jesús durmiendo en la tormenta, nosotros no tenemos esa capacidad todavía, o no la hemos desarrollado, dormir en la tormenta. De pronto todavía somos el que se levanta en la madrugada con un pensamiento, con una preocupación. De pronto todavía te despiertas. Yo lo confieso, yo todavía me despierto. De pronto hay situaciones, a pesar de lo que he vivido y lo que ha pasado y lo que ha sucedido, de pronto sí me despierto en la madrugada con situaciones, y se podrá y no se podrá, y se logrará y no se logrará. ¿Y por qué? Porque tal vez quieras que se resuelva como tú quieres que se resuelve, y no tienes los indicadores. La situación de Lázaro no se resolvió como ellos querían que se resolviera. Estoy seguro que los escenarios de, bueno, ya le pedí al Señor Jesús, ¿y qué va a pasar? Pues no sé, va a abrirse el cielo y va a aparecer un rayo, o Él se va a levantar, o de pronto pues, no había ocurrido algo como eso. El Señor Jesús venía, ponía las manos, levantaba las manos, hacía el lodo y le ponía en los ojos. Había muchas formas, pero la de dejar morir para luego venir, esa nunca había pasado. Pero bueno, pasó. Tal vez te toca un proceso diferente como el que no has visto. Tal vez tu proceso no viene en la Biblia. Tal vez la intervención de Dios no tiene referencia alguna en la Biblia, porque Dios es misericordia nueva cada mañana, y tal vez su proceso es diferente porque tú eres diferente. Al final de cuentas la intervención va a ser única. ¡Qué bueno! Pero toca esa última parte: y Él hará. Él hará. ¿Qué va a hacer? Pues no sé, conforme a su voluntad, pero sé que si yo creo que su voluntad es buena y perfecta, pues entonces su voluntad va a ser buena y perfecta. No va a ser lo que yo quiero, pero va a ser lo que yo necesito, y he hablado de eso. Los buenos padres no dan lo que los hijos quieren, los buenos padres dan lo que los hijos necesitan, pero estamos enmarcados en una cultura de mala paternidad. La verdad es que vivimos una paternidad que le da a los hijos lo que quieren, no lo que necesitan.
Y entonces a veces trasladamos esa mala paternidad y esperamos de parte de Dios que nos dé lo que queremos y no lo que necesitamos. Pero Dios es bueno. Y en esa bondad nos va a dar lo que necesitamos. Si vamos entendiendo y viviendo eso, entonces, aunque nos tocara un proceso como el de Marta, María y Lázaro, un proceso que incluyó la muerte. Su proceso incluyó la muerte. A lo mejor mi proceso incluye la muerte. A lo mejor mi proceso incluye la muerte de alguien a quien amo. Pero no significa que no hayamos pedido lo que debamos pedir, y no significa que Él no esté interviniendo. Cuando le dijeron, el que ama está enfermo, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios sea glorificada. O sea, digo, ¿y esto para qué es? Para que yo aprenda, para que yo crezca, para que yo no, pues es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que quede testimonio. Para que quede testimonio del amor que tengo por Dios, para que quede testimonio de la fidelidad que tengo por Dios, para que quede testimonio del cuidado y provisión que tengo de Dios. Para eso es. ¿Por qué lo permitió? Pues no sé, para que otros crean. Oye, pero ¿por qué no agarro otro ejemplo? Porque tengo que agarrar mi vida, ¿no? Qué padre sería, pues que agarre otro. Porque tengo que ser yo el Job. Yo no quiero ser el Job que yo te diga. No queremos ser ese otro Job. Pero si Él ve en nosotros, una capacidad, una fe y algo, pues tenemos que confiar. O sea, no damos ese paso al frente tal vez porque no sepamos de qué estamos hechos, pero Él sí sabe. Entonces, a veces se trata de eso, de decir, pues, ¿por qué confío? Pues porque somos amigos. Porque si me pide confianza, es porque sabe que se la puedo brindar. ¿Por qué no respondió a los 3 segundos? Pues a lo mejor si no tuviéramos confianza responde. Y yo sí he visto personas que dicen, oye, es que pareciera que le responde más pronto que él, o le resuelve más pronto que él, que a uno. Bueno, a lo mejor tiene que ver con la confianza, a lo mejor tiene que ver con algo que va más allá de mi propia comprensión. Entonces, las hermanas de Lázaro nos iban a imaginar que 2000 años después nosotros sí pudiéramos hoy fortalecernos de su situación. Y que te digan, es que mira, en algunos meses o en algunos años lo que tú estás viviendo va a servir de fortaleza para alguien. Conoce a alguien que una sociedad de 3, un negocio muy próspero, muy bonito, muy ejemplar, y de pronto de esos 3, 2 se organizaron para reventarlo. Eso es horrible el proceso de pérdida, de entregar vehículos, de entregar propiedades y de empezar de cero. O sea, algo que yo no quisiera vivir, y yo no quería que lo viviera. No quería que lo viviera y le pedí a Dios que no lo viviera. Pero al paso de los 10 años, porque ya pasaron 10 años de eso, él se volvió a levantar, volvió a construir, volvió a hacer, y hoy tiene algo propio que le va a heredar a sus hijos. Esto no era heredable. No era heredable. Disfrutaba de lo que no era heredable. Esto es heredable. Si le hubieran preguntado si pasaba por eso para llegar a esto, hubiera dicho que no. Pero no le preguntaron. Porque de pronto Dios no pregunta. Porque los buenos padres de pronto no preguntan. Los buenos padres de pronto hacen lo que tienen que hacer en favor de lo que tiene que suceder. Entonces sí se da una situación. Y yo buscaba otro pasaje y no lo encontraba más allá de esto. El que amas está enfermo. El que amas te necesita. Y a veces el que amas soy yo. Imagínate que la oración fuera en primera persona. Que tengamos esa seguridad de que Dios nos ama. Y que le digamos, sí, Señor, de que estoy. Y el que amas está en necesidad. Haz conforme a tu voluntad. Y yo voy a confiar. A ti te toca intervenir, a mí te toca confiar, a ti te toca hacer. Mi papá no le gustaba que dijera cada chango su mecate, pero lo tengo muy presente. Cada quien en lo suyo. Cada quien en lo suyo. Yo recuerdo que Dios me ama. Yo recuerdo que Dios me ama. Yo recuerdo que está al pendiente de nuestra necesidad, al pendiente de nuestra vida. Y yo recuerdo que presento necesidad y confío en Él y Él hará. Sí. Se las dejo para fortalecer. Es de las más difíciles, pero a lo mejor de las más reales.